Muy buenas tardes, muy estimadas alumnas, muy estimados alumnos. Hoy día vamos a poder desarrollar una nueva unidad temática y hoy quiero también señalar de que ha habido varios eventos en la experiencia de la vida humana donde se han tocado aspectos que han afectado la autoafirmación, la seguridad, el ego, decimos, de la humanidad. Y uno de los aspectos primarios que ha podido presentarse ha sido el hecho de que la cosmovisión o la visión antropocéntrica del ser humano como un elemento central en el universo, a través de los aportes de Copérnico y Galileo Galilei, en lo cual se ha planteado que no era el hombre el centro del universo ni la Tierra, sino que era un satélite más que orbitaba alrededor del Sol. Eso provocó una forma de cambio en el paradigma, en la propia visión del ser humano frente al universo. No somos más que un puntito, una pizca en todo el universo que habitamos. Entonces, esta es una experiencia que ha cuestionado la seguridad del ser humano. El segundo golpe a nuestro ego ha sido el hecho de que Charles Darwin, en su libro El origen de las especies, planteó de que el ser humano no es la divinidad que se ha encarnado, sino es simplemente un proceso de evolución, que no somos una especie que ha ido evolucionando en una especie inferior. Ese también ha sido un serio cuestionamiento a nuestra seguridad. Y la tercera experiencia que ha tenido que tocar nuestro ego ha sido el planteamiento del psicoanálisis. El planteamiento de que el ser humano no es completamente consciente de lo que hace, de lo que dice, de lo que decide, de la utilización de su forma de relacionarse con los demás, la manera en que los mecanismos de defensa actúan y nos ayudan a salvar nuestra autoestima, nuestra seguridad. Este tercer proceso de cuestionamiento a ciertos paradigmas ha sido aportado por el psicoanálisis y obviamente por quien ha planteado esta interesante teoría de la mente, Sigmund Freud. Recordando de que ha sido un aporte muy interesante, muy importante, que vale la pena recordarlo históricamente para tener un conocimiento y una información de esta teoría de la mente que bien puede ser cuestionada, bien puede ser planteada en diferentes aspectos, pero no podemos negar la importancia que ha tenido en conocer cuál es la forma y la manera de que la mente lleva adelante todos sus procesos. De esta manera podemos señalar que Sigmund Freud, quien nació en 1856, falleció en 1939, fue desarrollando esta interesante hipótesis sobre el funcionamiento psíquico y la forma en la cual podríamos abordar no solamente una técnica de investigación del funcionamiento de la mente, sino también era y es una técnica de tratamiento que tiene ciertas indicaciones y que en muchos países del mundo está continuamente vigente. Estas teorías que se fueron desarrollando a lo largo de prácticamente toda la actividad asistencial de este famoso neurólogo y psicoanalista, posteriormente creando esta teoría y esta forma de abordar la mente, fue desarrollando varias hipótesis a lo largo de toda esta actividad. Alrededor, como se menciona en la diapositiva, ha sido 50 años. Y estas hipótesis que han sido estudiadas, evaluadas, cuestionadas, nuevamente vueltas a ser afirmadas y todo eso, se maneja en cinco áreas: la dinámica, la económica, la genética, la topográfica y la estructural. Estas 5 hipótesis van creando toda esta teoría del aparato psíquico, señalando que uno de los aspectos más importantes ha sido que la parte consciente es solamente la parte más superior y más pequeña del iceberg. Todo lo que nosotros desconocemos de nuestro funcionamiento mental, de nuestras decisiones, de nuestras pulsiones, de nuestras energías destinadas a algo, están presentes dentro de un aspecto completamente inconsciente, por debajo de la conciencia. Entonces, estas 5 hipótesis son el fundamento para hacer y desarrollar la teoría del aparato psíquico. Entonces, introduciéndonos ya en el tema,
podríamos señalar que Sigmund Freud fue un médico neurólogo de raíces judías que hizo una investigación sobre la cocaína y tenía una forma de tratarlo, de interpretar dentro del marco de su especialidad los fenómenos de la mente. A los 32 años de edad empezó a ejercer en Viena su actividad asistencial, y en esa edad consiguió una beca para ir a París para estudiar con Charcot, con un célebre y muy conocido médico neurólogo francés. Pues Charcot, que trabajaba en París, trabajaba en un hospital muy grande donde había pacientes que tenían crisis convulsivas, pacientes con lesiones cerebrales, netamente neurológicas, y una serie de pacientes que no tenían síntomas que se podrían abordar desde un punto de vista anatómico, fisiológico y patológico. Se llamó los cuadros de histeria, los casos de histeria, enfermedades en las cuales no se podía detectar un problema físico, pero que evidentemente tenían una manifestación que afectaba mucho la actividad motora. Eran pacientes que no podían caminar, que habían perdido esta capacidad, eran pacientes que tenían pseudoconvulsiones, eran pacientes que podían perder el sentido de la vista, pero sin que haya un componente anatómico neurológico típico que podría explicar esto. Entonces Charcot, en unas clases brillantes que daba, y como se puede ver en este dibujo donde está en una plena clase y está demostrando bajo la hipnosis que muchas pacientes tenían síntomas físicos que desaparecían a través de la hipnosis, o algunos síntomas físicos que podían ser provocados por la hipnosis. Entonces, realmente esta era una situación que podía cuestionar cómo funcionaba la mente y cómo se podían dar este tipo de síntomas físicos, signos físicos que no tenían una base orgánica. Entonces, esto fue un aspecto que llamó mucho la atención de Freud, y Freud, como era alumno de Charcot, empezó a preguntarse cómo podía funcionar esta hipótesis y esta teoría de la mente para tratar de entender este tipo de casos que hasta ese momento no tenían una forma adecuada científica de ser abordada. Ya volviendo a Viena, Sigmund Freud empezó a tener un contacto con Joseph Breuer, un colega de él, y empezó a tratar a una paciente. Joseph Breuer estaba tratando a una paciente llamada Anna O, que posteriormente fue una persona muy reconocida en el ámbito en que ella trabajó sobre los derechos. Era una feminista, era una persona de avanzada. Luchó mucho por los derechos de las mujeres y de los niños, tuvo una importante connotación social, fue escritora, periodista y todo eso. Joseph Breuer empezó a verla cuando ella tenía una serie de sintomatología, de manifestaciones de enfermedades físicas que tenían su base en problemas psíquicos. En este clásico caso de Anna O, Joseph Breuer, que era el médico tratante, empezó a verla porque esta paciente tenía parálisis de extremidades inferiores, sobre todo tenía contracturas musculares, sectores de anestesia en su cuerpo, ceguera y tos. Joseph Breuer la empezó a tratar a través de conversaciones, y de manera muy interesante esta inteligente mujer dijo, estas se llaman charlas curativas. Ella dijo que se trataba de eso, de charlas curativas. Evidentemente fue tratada y durante un año el tratamiento fue mejorando, al recordar también bajo sesiones de hipnosis que todo empezó cuando atendía a su padre de una enfermedad muy grave, y los síntomas empezaron a surgir cuando ella se vio conflictuada por la seria enfermedad de su padre. Es así que el tratamiento estaba siendo llevado con Joseph Breuer a través de estas conversaciones y de estas interacciones, hipnóticas en muchas de ellas. Cuando el tratamiento fue abordando, acontece de que empezó a haber una cierta presencia de sentimientos sexuales hacia Breuer. Breuer empezó a cuestionarse en el tratamiento con esta paciente. Obviamente eran fenómenos transferenciales que tenía la paciente hacia su médico. Entonces, Breuer decidió ya no seguir con el tratamiento. De manera tal que pasó el caso
a Sigmund Freud. Cuando Sigmund Freud la empezó a ver, obviamente hubo una recrudescencia de los síntomas en Ana. Perdió la visión, la movilidad de sus piernas nuevamente y empezaron a volver los sentimientos sexuales que había tenido hacia Prever, pero ahora dirigido hacia Freud. Freud no se asustó por esto, sino que estudió detenidamente lo que estaba pasando en la interacción médico-paciente y a partir de estas observaciones que fue realizando Sigmund Freud y también del estudio de sus propias fantasías y sus propios sueños, elaboró paulatinamente las hipótesis que hemos explicado, que son la base de todo el componente psicoanalítico. Entonces, este típico caso fue el inicio de hacer un abordaje a través de empezar a utilizar las herramientas más rudimentarias de lo que iba a ser posteriormente el psicoanálisis. El fenómeno de la transferencia que se estaba dando, el análisis de los sueños y el proceso de la asociación libre, en fin, herramientas que vamos a ir describiendo progresivamente. Es en este contexto que los primeros descubrimientos que hizo Sigmund Freud fue de la presencia de un inconsciente en la mente de las personas y la fuerza de la sexualidad en la vida de ellas. Entonces fue empezando a plantear esta idea de que hay una parte de la cual nosotros tenemos conciencia, nos percatamos, nos damos cuenta. Es como imaginarnos la figura que está plasmada en esta diapositiva donde se ve un inmenso iceberg que está flotando, cuya parte sobrenadante es apenas un cuarto o un sexto de todo lo que está formando la estructura del iceberg. La parte consciente, según Freud, que fue planteando en esto, era la parte superior que estaba sobre la superficie del agua y que consistía en el área que es conscientemente conocida. Es decir, el hombre, el ser humano, se da cuenta de sus emociones, de sus cambios de humor, de sus pensamientos, de sus fantasías. Pero hay una parte en profundidad llamada inconsciente, en el cual están todos los deseos, los recuerdos, las fantasías, las pulsiones que están reprimidas. Y lo que separa el consciente del inconsciente es el preconsciente, que es un área que con esfuerzo puede ser elevada a la parte consciente. A través de la memoria y de un esfuerzo voluntario puede uno llevar ciertos elementos a la conciencia. Pero el inconsciente no puede ser llevado de esta manera. Los recuerdos que están reprimidos en lo más profundo del inconsciente no pueden llegar al consciente de una manera directa. Tiene que ser a través de ciertas técnicas. Entonces, la presencia del inconsciente y la fuerza de la sexualidad para ciertos síntomas era lo que empezó a plasmar Sigmund Freud al estudiar el caso de Ana y de hacer su propio análisis y sus propias fantasías. En ese sentido, entonces, en estos primeros descubrimientos, el inconsciente estaba representando pensamientos, recuerdos, emociones que se encuentran fuera del campo de la conciencia y que están reprimidos en lo más profundo de esta área que empezó a descubrir Sigmund Freud y que denominó con propiedad inconsciente. Y también la sexualidad como un elemento central, porque muchos recuerdos vergonzosos que el paciente había tenido que no entraban en la conciencia también eran como traumas reprimidos hacia el inconsciente, igual que las ideas sexuales. Para salvar la autoestima, la seguridad y todo eso, las personas reprimían en esta hipótesis todos estos recuerdos vergonzosos, humillantes o complicados de expresar. Entonces, esto fue lo que se planteó como un inicio dentro de los primeros descubrimientos del aparato psíquico. Freud tenía dos motivos para no, o varios motivos para no elegir la hipnosis como un elemento clave en su tratamiento. La primera era de que las personas bajo estado de hipnosis recordaban cosas que cuando salían del estado hipnótico ya no volvían a recordar y que después de un tiempo volvían a aparecer los síntomas. Entonces, la hipnosis no era un elemento que podías resolver, sino que podía sacar elementos del inconsciente, pero no llegar a resolverlo. Y también algunos autores dicen que Freud no era tan excelente hipnotista como Charcot, por ejemplo. Entonces, de esta manera fue buscando otras formas
de poder llegar al inconsciente y de poder obtener la información necesaria y también los elementos para trabajar terapéuticamente en estos problemas. Una de las cosas que fue interesante en esta investigación que se hace sobre la mente y empezar a estructurar sus hipótesis del funcionamiento psíquico era el hecho de que muchos de los pacientes le mentían. Muchos de los aspectos sobre la sexualidad, que habían sufrido algún tipo de experiencia negativa o abuso y todo esto, era más una forma distorsionada de recordar. Y no era la verdad. Entonces, esto fue un aspecto que se sintió defraudado por esto, pero lo que empezó a hacer es a realizar un autoanálisis sobre su propia experiencia de sexualidad infantil y el complejo de tipo que fue surgiendo a través del desarrollo de la psicosexualidad desde la infancia. Entonces Freud empezó a plantear que estos impulsos sexuales reprimidos que vienen desde la parte más nueva del ser humano en función de la edad se transformaban en instinto. Y de esta manera, no solamente el inconsciente, no solamente la sexualidad, sino la presencia de impulsos sexuales reprimidos, empezaron a dar forma a esta teoría de la mente que fue empezando a desarrollar en los aspectos dinámicos, económicos, topográficos, genéticos y estructurales. Entonces, la primera hipótesis fue la hipótesis dinámica que se planteó como una serie de energía y movimientos dentro de la mente. Entonces, en esta hipótesis, Freud planteó la interacción de los factores inconscientes que están dentro de la mente y que van a buscar emerger. Estos elementos psíquicos inconscientes podían ser traídos a la conciencia. ¿Por qué? Primero por la hipnosis, porque este era un evento en el cual la conciencia funciona de otra manera, de otra forma, y que puede traer elementos oprimidos hacia la conciencia, es percatarse. Pero también Freud empezó a plantear una interesante forma de abordar el inconsciente, que era la asociación libre, que era la persona que hablaba y sin ningún tipo de censura tenía que conversar, hablar y empezar a sacar ideas que podían dar forma a elementos inconscientes que estaban planteándose y que podían emerger de esta forma. También el análisis de los sueños, que alguna vez mencionaron los psicoanalistas, que es como la vía regia, el gran camino para llegar al inconsciente, el análisis de la transferencia y otras técnicas más, pero básicamente estas eran las básicas y de esa manera también empezó a encontrar que podía haber muchos traumas sexuales reprimidos que obligaban a la persona a no manifestarse de manera consciente, pero estar dando cierto tipo de experiencias psíquicas. Entonces, él determinó que había ciertas pulsiones instintivas sexuales que empujaban al organismo a buscar su satisfacción como una forma de evitar el malestar. Y unas fuerzas contrarias que se oponían a esta gratificación de manera tal que esta era la base de la hipótesis dinámica. Las pulsiones instintivas que buscan lograr una satisfacción y las fuerzas contrarias que intentan oponerse a esta gratificación, a esta búsqueda de solucionar este malestar, porque hay muchas cosas que no pueden ser expresadas, abordadas, inicializadas sin tener que pasar la censura de los mecanismos de defensa. Entonces, estas pulsiones instintivas representan las demandas del cuerpo sobre el aparato psíquico. Estas demandas que se planteaban se presentan como fantasías o acciones que derivan del impulso original que va provocando esta búsqueda de solucionar esta tensión. Entonces, el impulso sexual era identificado como un impulso que causaba el conflicto, porque tenía la persona que tener que reprimir o suprimir este tipo de impulsos porque no eran aceptados socialmente. De esta manera fue creando también una idea y descubriendo que había un instinto también que empezó a describirse como la agresión o la agresividad. Debemos entender que la agresividad es un componente de la naturaleza humana, es un componente de este proceso evolutivo de la especie donde el ser humano tiene que ejercitar ciertas conductas y tiene que tener una carga de agresividad para poder establecer una forma de conservación, pero que curiosamente también
Freud empezó a entender esta agresividad y esta tendencia agresiva como un instinto de muerte. Tenemos que plantearnos aquí que hay que diferenciar la agresividad de la violencia. La agresividad como algo innato que viene en el ser humano y que busca una protección, pero también un camino que podría buscarse contra uno mismo. Pero la violencia no, la violencia es algo que está totalmente fuera de contexto. No se puede aceptar la violencia. La violencia es algo de ejercer, de buscar el daño en el otro de una manera propositiva. No, la agresión es como una defensa y es una experiencia y es una situación que está presente en todo ser humano, pero en función de conservar su entorno, de conservar su medio, de proteger su medio, proteger a la progenie. Freud empezó a entender que estas tendencias agresivas que había podían ser la causa del instinto de muerte, donde esta agresividad que está hacia afuera para protección podía volverse contra uno mismo, y que eso es lo que Freud llamaba y formaba el instinto de muerte. La agresividad, entonces, entendida en el sentido de que el ser humano viene de un estado inorgánico, inanimado, y que va a volver a ese estado inanimado. Somos polvo y en polvo nos convertiremos. Entonces, como que hay en lo más profundo del ser humano esa búsqueda de volver a ese estado inicial, inorgánico. Según esta hipótesis, entonces, fue hablando de estos instintos y habló que había un instinto representado por la sexualidad, pero dirigido hacia la vida, llamado Eros, que era la manifestación de la libido. Y Thanatos, que era el instinto de muerte, que estaba más presente en las partes más profundas del inconsciente, en lo que llamaríamos el id y el ego. Entonces empezó a desarrollar estas ideas dinámicas de estas impulsiones instintivas y estos instintos. Entonces, dentro de la hipótesis dinámica podemos señalar que las demandas instintivas son continuas, son permanentes, pero la intensidad de las mismas es inconstante, puede ser de mayor intensidad o menor intensidad. Y las defensas actúan por miedos inconscientes, uno de los que determinó Freud y llamó fue el miedo a la castración, que en la etapa del complejo de Edipo vamos a hablar, la venganza, el aislamiento o miedo al ridículo. Todas estas entonces demandas estaban presentes y las defensas debían actuar sobre ellas. Entonces, esto deriva en que es una consecuencia dinámica entre los impulsos y las defensas. En esta lucha dinámica que hay, en esta búsqueda de presentar un impulso y querer satisfacerlo y la fuerza contraria para evitarlo. Y entonces determinó que todo lo que ocurre no es por casualidad. Y empezó a pensar que el aparato psíquico, el inconsciente, se maneja de una forma directa y que todo lo que ocurre en la vida del ser humano no es por azar. Si nos olvidamos algo, si al hablar decimos alguna cosa inapropiada, si al hacer una cosa nos equivocamos, estas situaciones no son simplemente casualidad, son elementos que están presentes en el componente psíquico y en la parte inconsciente. Entonces, este determinismo psíquico significa que hay una causa para todo evento psíquico. Los sueños, los chistes, los actos fallidos, a las situaciones en la vida, y todo esto tiene que ver con este determinismo psíquico. Entonces, para la visión de un psicoanalista, todo lo que nosotros hacemos tiene un sentido, no es nada por azar. ¿Sí? Un ejemplo podría darles de un colega que llega cansado una noche a su casa, saca la llave, quiere abrir el garaje para meter el auto y de repente no puede abrir la chapa. Nuevamente intenta, hasta cierta parte cuelga la chapa, no puede hacer. De repente mira y se da cuenta que está queriendo abrir la puerta de su garaje con la llave del consultorio. Y dice, caramba, qué error, me he confundido. Bueno, para la visión psicoanalítica no es así. Hay elementos que están determinando este tipo de error, de acto fallido, de querer abrir la llave, una puerta con otra llave. Si nosotros averiguamos un poco la situación de este colega, la vida que está llevando, nos damos cuenta, nos puede contar de que tiene muchos conflictos en la casa, tiene muchos conflictos con su esposa, está en una serie de dificultades, de problemas en la relación marital, de forma tal que él, cuando deja el consultorio y va hacia su casa, en lo más profundo del inconsciente no desearía llegar a su casa, desearía seguir trabajando. Por ese motivo, cuando agarra la llave
y quiere abrir la chapa con otra llave, implica el deseo de querer seguir en el consultorio y no llegar a su casa porque va a llegar a problemas. Entonces, así se explicaría este acto fallido, este error, esta confusión de la llave. Para el psicoanálisis, entonces, toda conducta del ser humano es una conducta interpretable, que podría ser una expresión de los conflictos dinámicos del inconsciente. Entonces, surge después la hipótesis económica. La hipótesis económica es interesante porque deriva de la creencia de los neurólogos de esa época, de su tiempo, que afirmaban que todo organismo es un sistema de átomos movidos por energía. Esta energía nerviosa, señalaban los neurólogos de esa época, viajaba y se convertía en energía estática, permaneciendo en calidad constante en el organismo. Esta energía que estaba en las neuronas, entonces Freud la llamó catexias, como energías que están ahí almacenadas y que van a desplazarse de acuerdo a cierto tipo de experiencias. Entonces, esta hipótesis económica derivaba de que estas ideas de la hipótesis de la transferencia de energías psíquicas. Entonces, como están puestas en las neuronas estas energías llamadas catexias, estas energías estaban en relación con las pulsiones instintivas. Por lo tanto, las demandas de las pulsiones instintivas producen estimulación central, una presión, una tensión o una excitación, siendo una presión inconsciente que produce el displacer, porque es algo que está buscando satisfacer una necesidad. Y ese estado de disconfort se llamó displacer. Y cuando se podía reducir esta sensación de molestias por esta presión y esta tensión que estaba dada por esta energía, se llamaba el placer, es decir, el hecho de resolver estos elementos de presión, de tensiones que provocaban el displacer y resolverlas era lo que producía el placer. Y de esta manera entonces había una búsqueda de resolver las tensiones, las presiones del placer a través de solucionarlas. Entonces, aquí surgió que estas catexias estaban siendo también producidas por las pulsiones instintivas. Entonces, la pulsión instintiva, un instinto freudiano, está determinada por ciertas características. Para poder entonces aceptar estas fuerzas y estas presiones, Freud dijo que lo que constituye a una pulsión instintiva es primero la fuente, que es el órgano o el tejido en el que se despierta esta presión, este displacer. El otro aspecto que forma una pulsión instintiva es el ímpetu, o la cantidad de energía que puede acumular o descargar conforme va pasando el tiempo y va aumentando la sensación de displacer. La meta, o actividad dirigida a la satisfacción de esta pulsión, y el objeto, que es la persona o cosa con la que el sujeto debe relacionarse para realizar la acción satisfactoria de esa meta. De esta manera, entonces, se fue surgiendo las pulsiones instintivas, que son también las necesidades básicas del ser humano. Mientras el ser humano está constituido como una especie evolucionada, las pulsiones pierden su poder y se convierten en necesidades. Entonces, este es un término que va muy de la mano de la pulsión instintiva, la necesidad humana. Pero básicamente, siguiendo el pensamiento psicoanalítico, las vamos a llamar instintos o pulsión instintiva. Un ejemplo podría ser el hambre, ¿no? El hambre se va a producir por cambios bioquímicos en el organismo, son captados por el sistema nervioso central y todo esto. Entonces empieza a haber una serie de cambios en el organismo que serían por la fuente de la sensación de hambre. Por lo tanto, va a haber una cantidad de energía que el sujeto puede ir acumulando o aumentando conforme más tiempo pasa con una falta de alimentación. Entonces empieza a haber una cantidad de energía que empieza a acumularse por esta necesidad. La meta sería entonces todas las actividades dirigidas a buscar la manera de conseguir alimento. Y el objeto es la persona, la cosa que el sujeto se debe relacionar para que esto le permita lograr la meta. De eso también podemos hablar como sexualidad y todo esto, que están implicadas dentro de estas hipótesis económicas, dentro de lo que llamamos la pulsión instintiva.
Entonces, cuando mayor energía invertida había en la consecución de algo, había mayor catexia de objeto. Entonces, se iba también manejando esta relación con una mayor catexia. Las prohibiciones y miedos que pueden surgir oponiéndose a estas acciones para conseguir la meta se podrían llamar contracatexias. Entonces, las contracatexias, lo que se opone a esta búsqueda de saciar el instinto, entonces también necesitaban energía para reprimir, para evitar que aquellas cosas que podían ser penadas por la propia moralidad de uno o por el propio sentimiento de inadecuación, estaban reprimidas para que no lleguen a la conciencia. Entonces, las contracatexias eran esas fuerzas que trataban de evitar que las pulsiones se expresen directamente. Entonces, la presión que estaba reprimida de las fuerzas pulsionales aumentaron su nivel de energía de manera permanente, porque eso no es constante. Entonces, se podía buscar canales alternativos para la descarga de toda esta catexia, de toda esta energía pulsional que estaba buscando la consecución de sus metas. Entonces, había una fuerza que se oponía a ellas. Por ejemplo, para describir un poquito más esto y ponerlo en contexto, una parálisis histérica puede desplazar la energía sexual hacia la energía invertida en paralizar las piernas, disminuyendo la presión hacia el deseo sexual, pero también significando el castigo inconsciente asociado al deseo sexual reprimido. Esto podríamos graficar con un ejemplo prácticamente clínico, principios del siglo pasado, 1900, 1910, y todo esto. Imaginémonos una señora muy chapada a la antigua con su hija, están saliendo de la misa dominical y todo eso, cuando de repente aparece un muchacho, y este muchacho la mira a la chiquilla, una chiquilla que ya tiene 17, 18 años, entonces ella también lo mira, el muchacho le hace un gesto y todo, ella sonríe ligeramente, algo que podría pasar desapercibido, pero no pasa por desapercibido para la madre. La madre se enoja y les reprende severamente por esa actitud, diciendo que ella no puede sonreír a un desconocido, mirarlo y todo esto. Entonces ella es severamente sorprendida. Llegan a la casa, pues el muchacho ha estado viendo y de lejos ha estado siguiéndolas para ver dónde vive ella. Cuando llegan a la casa esa tarde, ella todavía penada por la situación con su madre, va hacia la ventana y mira y lo ve al muchacho que está caminando por el frente de su casa. Lo ve, lo observa, le resulta atractivo y de repente algo ocurre en ella. Algo que nunca ha sentido. Algo que está presente, pero está reprimido. Esta experiencia es nueva, es conflictiva. Y esa noche le va a dormir y tiene pensamientos un poco raros, tiene sueños que despiertan este deseo que está surgiendo en ella, obviamente desde el punto de vista de la presencia de la sexualidad en ella, y en la mañana cuando despierte, si quiere levantar de cama, descubre que no puede mover las piernas. Quiere pararse y cae al piso, la llama a su madre y le expresa de que ha perdido la capacidad de caminar, no puede movilizar las piernas. Entonces, si observamos en esto, ha empezado a surgir esta pulsión sexual y de repente ha venido el deseo de querer ejercitar esta experiencia. Ahí tiene la posibilidad, saliéndose de la casa, pero al mismo tiempo esto debe ser reprimido por las contracatexias, por las fuerzas que se oponen a la realización de esa meta, de manera tal que surge el síntoma. El síntoma entonces hace que la pulsión sexual busque otro camino para expresarse, pero aquí se expresa como una alteración de la motilidad, lo que llamaríamos ahora un trastorno conversivo. El conflicto psíquico, la pulsión psíquica, su conflicto, su contracatexia y todo esto hacen que se busque un camino alternativo y se manifieste por una parálisis. No puede caminar. Si ustedes observan lo que hay detrás de esto es que ella tiene que estar bajo el cuidado de la madre, no puede desplazarse por su propia voluntad, tiene que estar en una silla de ruedas y de esta manera está protegida de su propio deseo. Está protegida, pero a través de un síntoma. Entonces, aquí hay una descarga parcial de la presión acumulada, porque se está requiriendo tensión, presión, energía para producir el síntoma, pero de esta manera se está tratando de evitar
el conflicto. Entonces, de esta manera se graficaba y se podía entender a través de este ejercicio mental las causas de los trastornos histéricos, que se llamaban, que ahora llamamos trastornos conversivos, se afecta a la parte motora, o trastornos disociativos, se afecta a la parte mental. Entonces, las pulsiones instintivas podrían tener otros caminos, otras vicisitudes. Por ejemplo, darse vuelta en su impulso opuesto. Aquí podemos hablar de la agresión. La agresión, que puede ser innata en muchas personas, puede llegar a complicar a algunas. Por lo tanto, la agresión puede convertirse justamente en lo contrario, a través de mecanismos de defensa. De manera tal que una persona muy agresiva, verbalmente, podría entonces, como formación reactiva, mostrarse como excesivamente amable, muy servicial, muy caballeroso, todo eso, pero probablemente sería una formación reactiva. O un sujeto que tiene pensamientos totalmente distorsionados sobre la sexualidad y todo esto, y esto le llega a producir un cierto malestar, pudiera utilizar como formación reactiva ser una persona muy metida en la moral, formar la asociación civil contra los actos de la moralidad y todo esto, pero no porque algo sea muy autónomo en él, sino puede ser una formación reactiva. También pueden estas pulsiones instintivas tener otro camino. Por ejemplo, los deseos inconscientes hacia un familiar dentro de lo que sería la atracción erótica. Por ejemplo, el estar teniendo algún tipo de fantasía con la hermana, por ejemplo. En este caso, esto es un tabú, el incesto es un tabú. Esto no se puede hacer, entonces se puede desplazar. Y se puede desplazar y también cambiar a la figura que es objeto de esto. Por lo tanto, esta persona que en la adolescencia sintió atracción por un familiar, se puede casar con alguien muy parecido, en este caso a su hermana. Puede casarse con una mujer que tiene ciertas características parecidas a las de su hermana. Entonces, pero esto es totalmente consciente y es un mecanismo de desplazamiento. En 1905 ya se planteó Freud la presencia de la libido, que era dentro del instinto del eros la energía del instinto sexual. Entonces, la libido está hablando que es un camino hacia la vida, un camino hacia la procreación. Y en 1910, hablando sobre los instintos del ego, habló de la autoconservación, de las defensas psíquicas y también de la represión. La represión como una defensa inconsciente, automática, que ocurre cuando las personas ponemos en profundidad eventos, recuerdos, situaciones que no las podemos aceptar conscientemente. Puede actuar de manera automática y nosotros ni siquiera percatarnos de esa situación. ¿Por qué? Porque entra en profundidad. Entra en profundidad, es un mecanismo de defensa que lo que hace es poner en profundidad aquellas cosas que no son inaceptables, inadecuadas para nuestra propia conciencia. Entonces, eso es algo que ya va desarrollando a partir de 1910 y en los años posteriores Sigmund Freud, y que tiene vigencia. Los mecanismos de defensa nos explican muy bien esta forma de buscar un equilibrio, una homeostasis mental, para poder preservarnos en nuestra propia seguridad y autoestima. En 1920 ya empieza a hablar del instinto de agresión dentro de esta hipótesis económica y empieza a hablar de una teoría dual de los instintos. Por el impulso, por ejemplo, la presencia de un impulso sexual o un impulso de agresión. Cuando estos impulsos no están en conflicto, se presentan ambos y se expresa el deseo satisfaciendo las dos pulsiones. Es como vivir la sexualidad, pero sin culpa y sin conflictos. Ha podido mediar estos impulsos el ser humano. Algunos no lo pueden mediar y puede quedar una manifestación de agresión dentro de la sexualidad. Pero normalmente tenemos los seres humanos que poder resolver estos conflictos instintivos y poder expresarlos adecuadamente. Entonces, podríamos decir que toda conducta normal o patológica está representada por los conflictos entre los dos instintos y las fuerzas contrarias que tienen que ver y poder entonces controlarlas en la parte de la sexualidad y la parte de la agresividad. La hipótesis topográfica ya empieza a desarrollar que hay una estructura topográfica de la mente donde está el consciente, el preconsciente, el inconsciente. Aquí hablábamos de que la parte consciente es solamente una porción de toda la vida psíquica. La parte preconsciente es aquello que está entre el consciente y el inconsciente y que puede ser abordado
por el pensamiento y la memoria, y el inconsciente es algo que está profundamente reprimido y que no tenemos acceso a este tipo de experiencia por nuestra voluntad o nuestro sistema de memoria. La hipótesis genética. Aquí lo que se va desarrollando básicamente es el hecho de que hay un desarrollo psicosexual, y aquí surgió algo que fue muy cuestionante en su época, que planteó que la pulsión sexual existía desde el nacimiento. Entonces esto fue algo muy incómodo para su sociedad de principios del siglo pasado, y aquí tendríamos que ver que esto fue un cambio de paradigma y curiosamente tiene un sentido que ahora lo vamos viendo como algo real. Por ejemplo, el sentido de identidad de género se está plasmando a la edad de los 3 años. A los 3 años ya surge en el pensamiento del niño y de la niña si es hombre o si es mujer, si pertenece a lo masculino o a lo femenino. Y a partir de los 3 años. Esto es muy interesante porque determina que los trastornos que podría haber después o aquellas disforias de género que ahora se considera podían plasmarse ya como una situación observable a partir de los 5 años de edad. Entonces ya estos niños o estas niñas tienen seguridad de su género, o también podrían tener una discordancia entre el género, entre la sexualidad anatómica y el sentido de masculino o de femenino. Esto es interesante que se plantea y que apoya esta idea que Freud planteó como una forma de que la psicosexualidad estaba desde el nacimiento. En esta hipótesis genética que llamó, indicó que el ser humano va pasando por diversas etapas que llamó la etapa oral, o la fase oral, la fase anal, la fase fálica. Aquí viene el complejo de Edipo, los describen el complejo de Edipo, la fase de latencia y la fase genital. Mencionó que en la primera fase, que comprendía más o menos desde el nacimiento hasta los 18 meses, que la libido, esta energía erótica hacia la vida, estaba ubicada en la boca. Entonces la boca era la principal área de placer, y ahí estaba ubicada toda esta libido, y entonces el bebé obtenía el placer a través de la succión y de la alimentación. Y Freud aplica algo más y dice, los seres humanos que son muy, diremos, estimulados en esta área, se pueden fijar en esta fase oral, pueden desarrollar ciertos rasgos de carácter que tiene que ver con la pasividad, con el hecho de esperar que todo venga de afuera, ser una persona que le gusta seguir a los demás, no ser un poco líder y todo esto. Esto más o menos abarcaba los 18 meses. Después de los 18 meses empezaba a presentarse que la libido se desplazaba hacia la fase anal y empezaba entonces el control de las excretas, el control de los esfínteres, y aquí ya intervenía la autoridad de la mamá y la relación a través del manejo de las excretas y todo esto. Había que empezar a obedecer ciertas reglas y era una forma de interacción ya diferente con la relación con los padres. Hay en alguna hipótesis Freud planteó también que si se fijaba en esta fase en el ser humano, empezaba a tener ciertos rasgos relacionados con los rasgos obsesivos, con el afán de la limpieza, la pulcritud y todo esto. Posteriormente se presenta la fase fálica dentro de este desarrollo genético psicosexual. En la fase fálica ya empieza a haber un especial interés en los genitales, empieza a experimentar, a tocarse y todo eso el niño, y en esta etapa empieza a haber una presencia libidinal hacia la figura de sexo contrario, del niño hacia la madre, por ejemplo. En ese contexto, de esta forma de expresión libidinal hacia la figura de la madre, ahí empezaba a lo que llamaba a desarrollarse el complejo de Edipo. El complejo de Edipo que debía ser resuelto a través de la presencia del padre y delimitar claramente la autoridad paterna sobre este tipo de deseos, de manera tal que el deseo libidinal tenía que desplazarse hacia afuera, hacia alguien diferente del núcleo familiar, específicamente de la madre. Entonces la fase fálica iba terminando en la solución del complejo de Edipo más o menos a los 5 o 6 años, y de ahí había un periodo de latencia, hasta de los 6 a los 10, 12 años, hasta que empiece a producirse el manejo hormonal y nuevamente empieza a presentarse toda esta experiencia hacia la sexualidad. Y la fase genital, que no es como la fase fálica, la libido planteada y
fijada, digamos así, en los genitales, sino más bien la forma madura de dar el amor, de relacionarse con el otro, de producir, de crear. Entonces, la fase genital sería la fase madura de la sexualidad, donde el sujeto no solamente se relaciona adecuadamente con personas de otro sexo, sino también se relaciona con el mundo en su productividad y en su generatividad. Entonces, en ese sentido, se va desarrollando toda la hipótesis genética que llamó Sigmund Freud. En la hipótesis estructural fue muy interesante porque acá Freud menciona que en el proceso psicoanalítico se va buscando la emergencia de los recuerdos y todos los sentimientos que han estado reprimidos. Y estos recuerdos van a ser llevados a la conciencia a través de la rememoración, la repetición, la elaboración. Pero para poder entender esto, él planteó esta hipótesis estructural señalando de que el ser humano tiene tres áreas de funcionamiento del aparato psíquico llamados el ello o el id, el yo o el ego, o el superyo o superego. Habló de que el ello es esta parte de lo más profundo del aparato psíquico que está regido por la parte más arcaica de la mente humana. Ahí está todo lo que sería inconsciente, el ello sería la presencia de las pulsiones, los deseos, todo, en la parte más profunda, que exige por el principio del placer. Un bebé que nace es prácticamente puro ello, o id, y lo que hace es satisfacer sus necesidades y no poder postergarlas. Se exige por el principio del placer. Si tiene hambre va a llorar, si tiene ganas de evacuar va a evacuar. Entonces son impulsos, deseos inconscientes que están en la parte más rudimentaria. A eso llamó ello o id, que está en el inconsciente. Conforme el bebé va desarrollándose, va empezando a fijar la vista y todo esto, empieza a darse cuenta que algo es él y algo no es él. O sería, algo es el yo y algo no es el yo. Cuando el sistema sensorial empieza a desarrollarse, empieza a formar la capa más externa del yo o el ego, que sería la parte más racional del funcionamiento de la mente, que se encarga de manejarse por el principio de realidad. Ya no es por el principio primario del placer, sino es por el principio de realidad o por secundario. Si en el ello un bebé tiene hambre, va a llorar o va a dormir y va a soñar que está alimentándose en el ello, ya el ser humano, ya el niño que empieza a desplazarse con cierto grado de autonomía, por ejemplo, ya puede ir a buscar alimento, puede ir hacia el frigider y todo eso, porque ya estamos hablando de un desarrollo de 2, 4, 5 años. Pero aquí ya se ha formado el yo. Entonces yo ese tipo de realidad donde ya empieza a haber una forma en la cual ya hay una manera racional de relacionarse con el mundo. Y ya después de los 5 o 6 años ya empieza a entrar la formación del superior, que es la autoridad moral o el ideal del bien. Entonces el ello es lo más instintivo, lo más funcional. El yo es la parte que va surgiendo del ello y que va tomando un principio de realidad y un manejo adecuado con el mundo, y después el superior, como es la manifestación de la sociedad a través de los padres, en la educación, en la misma sociedad, que va haciendo los lineamientos sobre el comportamiento y también buscando lo que sería ideal. Y ahí viene entonces el superior, que es la autoridad moral, que son las reglas de la sociedad, y también el ideal de lo que uno podría ser, que ya empieza en esas edades tan tempranas a ser formado por la educación de los padres. 4 o 5 años decíamos, y básicamente también se va haciendo esto a lo largo de la vida, conforme vayamos incorporando valores, lecturas, conocimientos y todo eso, para ir formando una estructura adecuada que llamamos superior o superior. Entonces el yo debe ser la estructura central, según el psicoanálisis, que pueda manejar las pulsiones del ello y también las exigencias del superior. Un autor mencionó que graficando esto podría decir de la respuesta estructural de que podríamos imaginarnos un caballo griego que está siendo tirado por 2 caballos, un carro griego que está siendo tirado por 2 caballos, uno es blanco, uno es negro. El blanco es el superior, que quiere irse hacia el ideal, que quiere irse hacia todo lo bueno, y el helio es el caballo negro, que quiere irse hacia las bajas pasiones, hacia satisfacer las pulsiones instintivas. Y el yo sería el conductor,
que debe agarrar y debe lidiar con esto y debe hacer que de manera pareja vaya yendo y que pueda hacer un adecuado contacto con la realidad. En el yo uno viviría como le da la gana vivir, tiene problemas. Una persona no puede vivir en sociedad de esta manera. Y en el superior tampoco uno puede vivir como basado por unas reglas morales que no lo dejan expresarse adecuadamente. El yo, entonces, el principio de seriedad que pueda lidiar con ambas, favoreciendo una vida de dignidad, de realización y de felicidad. Ese sería el camino del ello. En mucho el ello puede tener un elemento inconsciente, que consciente consciente, el superior también puede ser en cierta manera inconscientes y conscientes también del ello muy inconsciente. Esa es la hipótesis estructural que denominó Sigmund Freud. Entonces, a través de todas estas hipótesis dinámicas y hipótesis sobre el fundamento del aparato psíquico, empezó a hablar sobre la teoría psicoanalítica de las neurosis, entendiendo las neurosis como una serie de enfermedades, patologías donde el ser humano se da cuenta que tiene este problema y que está mediado por la angustia. La angustia es el elemento central en la presencia de estas patologías y se percata de que está sufriendo por esto y busca resolverlas. Entonces, las neurosis son el resultado de un conflicto entre una pulsión que busca expresarse según el pensamiento psicoanalítico y una defensa que intenta reprimir y evitar que se manifieste. Por lo tanto, puede ser un conflicto entre el ello, el id, con el yo, y también puede ser un conflicto con el yo y el superior. Pero fundamentalmente, si hablamos de una pulsión, estamos hablando de una manifestación del ello y el yo que debe controlar. De esa manera es que se pueden explicar la presencia de las neurosis, como este tipo de conflicto. En relación a la teoría psicoanalítica de la psicosis, hay que entender que aquí hay un problema para abordarlo psicoanalíticamente, porque el problema es que en la psicosis hay una incapacidad para formar una neurosis de transferencia. ¿Por qué? Porque toda la energía y la libido y todo esto y las pulsiones no tienen cómo dirigirse hacia afuera si no se dirigen hacia sí mismo, hacia ese mundo autista del paciente esquizofrénico. Por lo tanto, es un narcisismo sin objeto, por lo tanto no hay elemento para estudiar la transferencia, que sería la actualización de eventos, de relaciones de personas importantes llevadas al presente. Figuras importantes del pasado que se actualizan en el presente en una nueva relación, que es un elemento inconsciente. Entonces, el psicótico no puede expresar de hacia afuera, sino hacia adentro, por lo tanto, no podía ser abordado en su análisis por la psicosis. También planteó Freud que no está indicado en el tratamiento de los esquizofrénicos porque la asociación libre de divagar con las ideas podía aumentar la desarrollización conceptual del pensamiento que tienen los esquizofrénicos. Por lo tanto, no es una teoría que pueda abordar directamente a la psicosis según la parte más ortodoxa del psicoanálisis clásico. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones del psicoanálisis? Ya entendiendo un poco sus hipótesis, entonces, ¿de qué manera va a manifestar eso? Bueno, sobre todo en los cuadros llamados psiconeuróticos o neuróticos, por lo tanto, están presentes para ser tratados los trastornos de ansiedad según la técnica psicoanalítica. Aquí la figura del psicoanalista que está observando a una paciente que está en el sillón. Bueno, en el psicoanálisis clásico, el psicoanalista está colocado a la cabecera de la paciente para que la paciente no pueda leer lo que pasa en la mente del psicoanalista ni a través de sus expresiones nada y pueda hablar con toda libertad, pero mirando hacia un elemento neutro y no al psicoanalista. Entonces, los trastornos de ansiedad, los pensamientos obsesivos, las conductas compulsivas, los trastornos del afecto, la depresión, sobre todo, los trastornos de conversión, esta forma en la cual los síntomas psicológicos toman un camino físico, las disfunciones sexuales, cuando hay elementos que están conflictuando la libre expresión del deseo sexual por estos conflictos, los trastornos de personalidad, en fin, todo esto puede ser abordado a través de la técnica psicoanalítica, el psicoanálisis clásico. Las indicaciones, tiene que haber una alta motivación para esto. El paciente tiene que ser consciente de que esto le está provocando un sufrimiento que está presente en su vida. Tiene que tener la capacidad de invertir en tiempo y en recursos. El psicoanálisis es una técnica, es un tratamiento caro.
tiene que haber un importante deseo de conocerse a sí mismo, que es parte del camino a la realización, es tener tolerancia a la frustración y también a la ansiedad, porque al principio el psicoanálisis no da respuestas, sino va avanzando en interrogación y en un camino un poco frustrante. También debe haber un superior razonable y maduro para que pueda manejar estas cosas, una actitud honesta frente a sus problemas, frente a la relación con el terapeuta, y la inteligencia tiene que ser media superior. Una persona con inteligencia, pues, límite no se podría beneficiar de este tipo de tratamiento. Las contraindicaciones cuando hay ausencia de sufrimiento del paciente no tiene mayor situación más que querer conocer algunas de estas cosas, entonces no va a haber un motor fundamental para esto, un mal control de los impulsos, ¿sí? Es una contraindicación, una incapacidad para tolerar la frustración y la ansiedad que se ejerce durante las primeras semanas de tratamiento en ciertos momentos, cuando hay baja motivación, cuando hay una falta extrema de honestidad. Esto sí, estas personas no pueden favorecerse el tratamiento psicoanalítico. También hay un trastorno antisocial de personalidad, porque ustedes saben que el trastorno antisocial de personalidad no maneja límites, no reconoce empáticamente al otro, se salta todos los aspectos morales y sociales, entonces no es el sujeto para poder ser ayudado con el psicoanálisis, cuando el pensamiento es concreto que viene con inteligencia por debajo del promedio, y cuando hay crisis vitales que provocan una situación anómala, eso tiene que ser abordado de otra manera bajo otro tipo de terapia, porque hay algo que ha desencadenado de manera aguda algo y hay que resolverlo también de una forma más o menos rápida. Las características del psicoanálisis como un elemento terapéutico, su frecuencia, que es regular, que puede ser de 4 o 5 veces por semana y cada sesión de 50 minutos. La duración es a largo plazo, esos 5 años son parte de un tratamiento. La situación es el diván y el psicoanalista es sentado a la cabecera del paciente para poder observar a la paciente o al paciente y el paciente puede expresar libremente todo lo que viene a su mente sin ningún tipo de resistencia. Por lo tanto, el modo de operar es un análisis sistemático de toda transferencia y de las resistencias. Se puede favorecer la regresión para que se plantee una transferencia y pueda entonces el psicoanalista poder analizar este tipo de aspectos. El papel del analista debe tener una neutralidad absoluta. No puede dar información, no puede opinar, mientras el paciente va haciendo estas técnicas de asociación libre. Por lo tanto, hay una situación de frustración del paciente que tiene que manejar el paciente sobre esto y que es un elemento que favorece el cambio posterior. Los objetivos básicos entonces del psicoanálisis son la reorganización estructural de la personalidad, un elemento entonces que lleva mucho tiempo, porque la personalidad es una forma de ser y hay que ver cómo estructurarla nuevamente, la resolución de conflictos subconscientes y buscar la introspección, la capacidad del paciente de darse cuenta de poder relacionar sus componentes inconscientes con sus pensamientos y sus conflictos. Las técnicas de exploración psicoanalítica clásicas son la asociación libre, donde el paciente tiene que hablar sin ningún tipo de censura, sobre todo aquello que le viene a la mente, hablar con toda libertad y confianza, y eso entonces permite implicar y encontrar las cosas del inconsciente, las reacciones de transferencia que tiene el paciente hacia el analista, que es una imagen neutra donde puede plasmar sus transferencias, sus vivencias con figuras pasadas que se hacen actuales. Las resistencias, hay que analizar las resistencias, como todo aquello que va retrasando el tratamiento a través de olvidos, de falta de asistencias, de olvidarse de decir algunas cosas, no querer decirlas. Entonces son resistencias que el paciente tiene y eso hay que analizar, que se plantean en la terapia. La interpretación como esta forma de poder hacer el insight, producir la clarificación en la mente en la relación de los elementos inconscientes que se van a hacer conscientes y que van a permitir entenderse mejor y entender el origen de los conflictos de los pacientes. El psicoanálisis ha sufrido algunos pequeños cambios en la actualidad, sí. Podemos decir que hay muchas psicoterapias y una de ellas la psicoterapia basada en el psicoanálisis con un modo expresivo. Aquí cambia un poco la figura, pero se está basando en la estructura de la mente que ha planteado Sigmund Freud. En el modo expresivo de la psicoterapia psicoanalítica,
no es el psicoanálisis clásico, ¿ves? La psicoterapia psicoanalítica, la frecuencia es regular, 1 a 3 veces por semana, son sesiones más breves de 30 minutos, la duración puede ser a corto o a largo plazo, la situación ya es cara a cara, ya es hablando frente a frente, por lo tanto, el modo de operar es un análisis parcial de las dinámicas y las defensas que tiene el paciente y hay que buscar los acontecimientos interpersonales. Entonces, hay una forma más activa de llevar adelante la relación terapéutica. El papel del analista es una neutralidad modificada porque ya no es totalmente neutra, sino que ya puede tener un tipo de participación, puede dar elementos de gratificación y mayor actividad en lo que se realiza, y los objetivos básicos son la reorganización parcial de la personalidad, no es una reorganización estructural, sino es parcial de la personalidad, y la introspección de los acontecimientos interpersonales para entender mejor cómo está relacionándose con los demás. Esa es la psicoterapia psicoanalítica a modo expresivo. Y esta otra sería la psicoterapia psicoanalítica en modo de apoyo. Miren, acá la frecuencia es más flexible, es 1 vez por semana, la duración puede ser a corto plazo, también puede ser intermitente en el sentido de que el paciente requiere un tipo de apoyo en algún momento de su vida cuando presente conflictos, entonces vuelve a la consulta para esa etapa de su vida. La situación es cara a cara, aquí no hay diván obviamente. Un modo de operar, aquí entra sí la formación de alianza terapéutica donde se trabaja de manera conjunta. Esta alianza terapéutica está centrada en reconocimientos conscientes. No se favorece la regresión como el psicoanálisis clásico, sino que se trata de ser una forma más activa de interacción y el papel del analista es de gratificación explícita, de dirección y de revelación de lo que está sucediendo y de la forma en la cual el paciente está lidiando con los conflictos. Los objetivos básicos son la reintegración a sí mismo, la capacidad de afrontamiento y de solución de problemas que está enfrentando en momentos determinados de la vida. De esta manera, entonces, hemos llegado a la última parte y señalar que dentro de los éxitos de los pacientes para este tipo de psicoterapias de apoyo motivacional y todo esto es una elevada motivación, una capacidad para formar una relación adecuada con el otro, una predisposición psicológica capaz de introspección, capacidad de analizarse, de darse cuenta, de percatarse, de decir, ah, sí, viene por acá, darse cuenta de esto y tener una fortaleza yoica. Esto podríamos entender, por ejemplo, el hecho de que está en una profunda depresión un señor porque ha fallecido su hijo, está deprimido, está en esto de resolver este conflicto y de repente dice, ¿por qué a mí me ha pasado esto? ¿Por qué me debía pasar? El señor sufre el paciente por esto y de repente dice, ¿y por qué a mí? Pero también, ¿por qué no a mí? Y en un momento usted se fija y está empezando a ver un esclarecimiento en la mente, lo que diríamos un insight. Uno siempre se pregunta, ¿por qué a mí me ha pasado esto? Pero cuando uno se pregunta, ¿por qué no a mí? Está replanteándose que somos producto de una vida azarosa, que el sufrimiento y las experiencias humanas no son propias, no nos son ajenas. Yo no soy inmune al sufrimiento, yo puedo sufrir, puedo darme cuenta de esto, y entonces puedo darme cuenta que es un evento más de la vida. ¿Por qué no a mí? Implica un insight en darse cuenta, pero también habla de la fortaleza del yo, de la fortaleza para poder enfrentar los eventos más dramáticos de la vida. Y las personas tienen que ser apoyadas, encaminadas a través de la terapia a lograr este tipo de experiencias. Bueno, han sido muy amables, gracias por la paciencia de haber participado de esta clase. Gracias por su asistencia y decirles de que cualquier duda que tengan en cualquier situación pueden escribirme a nuestro correo institucional, Osormes, para poder contestar algunas dudas que tengan. Agradecerles su presencia y desearles un buen fin de semana y el siguiente jueves estamos nuevamente viéndonos. Hasta luego. Tengan todos muy buenas tardes.